porque lo estamos haciendo en forma sistemática y ha sido de una bendición muy grande para cada uno de nosotros empezar a darnos cuenta de esta enseñanzas tan ricas que tiene Romanos. Se dice que Romanos es donde está fundamentada mucha de la doctrina cristiana, entonces estamos hablando acá. En Romanos va a hablarnos en esta parte, desde el versículo 21, acerca de lo que es la justificación, la justicia de Dios y cómo se revela ahí la justicia de Dios. Entonces dice que ahora, aparte de la ley, que ya hemos venido hablando acerca de lo que fue la ley para ellos, Dios manifiesta la justicia, su justicia, que fue testificada por la ley y por los profetas. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento, recuerda que en el Nuevo Testamento se habla de esa sombra de lo que habría de venir, que era la justicia que Dios iba a dar a través de esta época de gracia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando, cuando dice pero ahora, está hablando de una transición, porque venía hablando acerca, se recuerda que el veredicto final para todos nosotros por allá desde el versículo 9 hasta el versículo 20 era que todos los seres humanos éramos pecadores culpables y había una culpabilidad en nosotros frente a lo que es el pecado. Entonces veíamos nosotros que está hablándonos acerca de esa posición nuestra y la posición que estuvieron viviendo los judíos frente a la ley, y hablaba de esa posición humana, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay quien escuche a Dios, todos desviados de la presencia del Señor, pero la Sagrada Escritura entonces nos está hablando de que a través de la ley nadie fue justificado. La ley fue una forma en que el Señor colocó para nosotros entender su amor, su misericordia y su justicia, pero realmente no cumplía con todas las expectativas de Dios. Entonces ya en el versículo 21 dice que la ley, detrás de la ley se viene a manifestar esa gracia de Dios, y es esa forma en que Dios nos va a justificar a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y que desde el Antiguo Testamento Dios ya venía hablándole tanto al pueblo de Israel como nos va a hablar a nosotros a través de las Sagradas Escrituras de esa justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hay un castigo para el pecado de la humanidad, pero alguien ha recibido ese castigo. La justicia de Dios está linda porque en vez de nosotros recibir esa retribución por la forma de vida que teníamos, la recibe el Señor Jesucristo, y Él la lleva a través de la cruz del Calvario. De sobre Él cae el peso de la ley de Dios, porque nosotros tendríamos que recibir el castigo por nuestras obras. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿y si alguien no recibe a Jesús en su corazón? ¿Y si alguien no recibe la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién pagará por los pecados y la consecuencia del extravío de esa persona con respecto a Dios? ¿Quién paga eso? La persona como tal. El Antiguo Testamento nos mostraba, y Romanos nos va a dar presentar dos nos va a dar una perspectiva en que en el Antiguo Testamento, y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento se hablaba de la justificación mediante la ley, y que Dios había colocado un sustituto que era el macho cabrío. Entonces la persona tenía que pagar delante de Dios, pero Dios daba ese sustituto que era un macho cabrío. Entonces la persona traía el macho cabrío, bueno, los más pobres traían paloma, etc. Y había un día que se llamaba, que era el día de la expiación, donde el pueblo presentaba delante de Dios, y los sacerdotes presentaban delante de Dios ese macho cabrío que moría, y su sangre era derramada por los pecados del pueblo. Esa sangre, a la luz de la Escritura, y lo vamos a ver más adelante dentro del estudio que tenemos de la Escritura, que esa sangre no limpiaba el pecado del hombre, cubría el pecado del hombre, no limpiaba la maldad en el corazón del hombre.
se traía delante de Dios cada año y había necesidad de traerla continuamente delante, era presentada continuamente delante de Dios. Pero resulta que cuando viene la gracia de Dios, que es lo que nos está hablando el Señor a través de esta carta, el Señor Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios, pero no que cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. La justicia de Dios es tan linda que Cristo sí recibe el peso de la carga del pecado nuestro, y Él lo recibió y nosotros fuimos libres, no solamente de la culpa del pecado, sino del pecado como tal. En el aspecto que estamos viendo, significa que hay un sustituto, pero nosotros recibimos ese sustituto, recibimos a Jesús como el sustituto. Por eso es presentado por el Bautista y por Isaías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema está en aquellos que no reciben la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en sus vidas para perdón de pecado. Ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque si no recibimos a Cristo como el Cordero de Dios, entonces nosotros tendremos que, delante de Dios, recibir el castigo debido a nuestro extravío. Eso es un problema muy grande. Porque ahí es donde la Sagrada Escritura va a hablar acerca del juicio que va a devenir y el juicio que va a recibir la humanidad eternamente. Y estamos hablando del infierno, estamos hablando del lago de fuego, pues que será, después va a ser el lago de fuego y azufre, donde no hay posibilidad de que el hombre sea justificado. Rechazó la salvación que fue ofrecida a través del Señor Jesucristo, y al rechazar la salvación que fue dada a través del Señor Jesucristo, esa persona es condenada eternamente. Esta situación es tan difícil porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la humanidad, y dentro de la humanidad están nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, si nuestra familia no recibe el sacrificio de Cristo en esa sustitución que Dios quiere dar, ¿qué será de la eternidad para nuestras familias? Si nuestros vecinos, si el mundo no recibe el sacrificio de Cristo, ¿qué sucederá con el mundo? ¿Qué sucederá con estas personas? Pues lastimosamente hay una perdición eterna. Ellos mismos tienen que recibir ese juicio porque no hay un sustituto, no recibieron el sustituto que Dios dio. Textos bíblicos que hablan de ese sustituto y ese amor de Dios. ¿Recuerdan ese texto más conocido, más universal de la Escritura, del amor de Dios, cierto? De tal manera Dios ama a la humanidad que dio a su Hijo, a ese Cordero, en el contexto que estamos viendo, para que todo aquel que en él crea, o sea, que reciba a ese sustituto no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quien no recibe el sustituto va a recibir en sí ese juicio, y aunque Dios quiera salvar la humanidad, la persona tiene que ser consciente de recibir la salvación. Si la persona no la recibe, y el Romano nos está hablando exactamente de eso en estos textos bíblicos. La justicia de Dios es revelada a través de Jesucristo, pero algunos, siendo Dios tan bueno, se pierden. Algunos, siendo nuestras madres tan buenas, las madres tan buenas, algunos hasta la mamá los ha tenido que echar de la casa. Y la mamá es lo más bueno que hay, y lo más acá, bueno, lo más bueno que hay. ¿Cómo? Pero hay un momento donde no es posible. Y en el caso de Dios hay un momento que, siendo Dios un Dios de amor, la gente rechaza el amor de Dios. Dios nunca va a rechazar la humanidad. Dios no va a ser ese anciano que dibuja con un garrote en la mano esperando que un hijo se maneje mal para garrotearlo. Dios no lo va a hacer. Pero Dios sí va a ser ese ser tan especial y tan hermoso que abre sus manos continuamente para que lleguemos a Él. Pero si no llegamos a Él, nos perdemos. Siendo Dios tan bueno, la humanidad se pierde. Eso nos está enseñando Dios a través de lo que es la justicia que Él nos da. Muy bien. Entonces, está hablando de que, aparte de la ley, dice el texto bíblico, o sea, fuera de la ley,
el Señor está dando una justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de la justicia de Dios que fue testificada por la ley y los profetas. Cuando nos está hablando el Señor a través del apóstol Pablo acerca de esto, no está hablando de un invento que en ese momento le está colocando, sino que está hablando de algo que Dios predijo desde los profetas del Antiguo Testamento, que desde la misma concepción de ese primer salvavidas que Dios le dio a la humanidad a través de los sacrificios mosaicos, Dios ya estaba hablando acerca de la forma como Dios administraría esa justicia de Él para nosotros, los seres humanos. Entonces hay algo que nosotros tenemos que mirar en esta parte. Cuando dice aparte de la ley, es una palabra griega que es choris nomon. Y esto es algo especial porque nos están hablando de la justicia divina, que no puede ser, no es posible que alguien logre la salvación sin que esta justicia divina sea a nosotros. Por eso, la Sagrada Escritura nos va a empezar a mostrar y vamos a tener un concepto más claro de la salvación. Si usted nota, cuando nosotros veníamos de la tradición romana, a nosotros se nos enseñó que la salvación era a través de los buenos actos que hacíamos. Entonces estaban esas obras de caridad, esos buenos comportamientos. Entonces la gente pensaba que se iban a salvar o que iban a alcanzar la salvación porque eran muy buena gente. Cuando uno habla con la gente en la calle y le dice la necesidad de Jesús, la gente le dice a uno, pero ¿por qué? Yo no soy mala gente, yo no robo, yo no mato. O sea, la gente se justifica en sus propios actos, pero no son nuestros actos los que nos salvan. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús, que Él vino a morir, ella murió por nosotros. Nosotros deberíamos de morir por nuestros pecados y ser condenados eternamente. Cristo ya lo hizo. Al nosotros recibir a Cristo, recibimos no solamente que Él entre en nuestras vidas, sino que recibimos la salvación que fue dada de Dios a través de Él. Recibir a Jesús es recibir la salvación de Dios. Es despojarnos no solamente del pecado, sino de lo que está en nosotros que nos inclina al pecado. Voy a colocar un pequeño ejemplo en la vida normal. En el caso nuestro, cuando estamos trabajando apoyando a alguna persona, un hermano en la fe, una persona que nos pide ayuda, que está en la vida de drogadicción, lo primero que la persona nos dice es: yo quiero dejar las drogas. Los hermanos que trabajamos los miércoles, ¿cierto? Que la semana de arriba ya comenzamos nuevamente, y trabajamos nosotros con grupos de personas. Uno nota que muchas personas dicen: yo vine a dejar la droga. No, el problema no es la droga. Es más, la Navidad, en diciembre pasado, un hermano de la iglesia, al traer, ¿se acuerda que traímos para la cena algo? A alguien se le ocurrió, un hermano muy nuevo nos trajo, pues que estaba presente en la iglesia, nos trajo una botella de vino. Pero como la actividad que nosotros teníamos era una actividad donde íbamos a comer alimentación, el vino estuvo aquí, no sé si unos días, y estuvo ahí cerca de mi escritorio. Entonces, cuando estaba hablando con una persona, me decía: pastor, el problema de mi vida es el alcohol. El alcohol es el problema. Yo decía: no es el alcohol. Yo tuve en mi escritorio una botella de licor, de vino, un día, 2 días, no sé, lo tuve unos días, y porque a mí no me afectó. El problema no es el licor como tal. El problema está en mi corazón, en mi vida y en la ingesta mía de licor. Cuando una persona dice: yo quiero dejar el licor, el problema de él no es el licor. El problema son todos sus problemas que lo han llevado, y él esconde detrás de estar embriagado todos esos comportamientos, todas esas culpas, todas esas cargas. Entonces el problema no será el licor, el problema está en la limpieza del corazón. Voy al tema del pecado. El problema no es el pecado, porque el pecado es innato a la naturaleza humana y el pecado es pecado. El problema está en nuestra naturaleza que tiende al pecado.
Entonces nosotros tenemos una inclinación al pecado. ¿Cómo seríamos nosotros rescatados de eso? El hábito nuestro al pecado, el deseo nuestro a terminar en el pecado, es el que hay que cortar en nosotros. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, cortamos con el pecado. Entra Jesús a nuestras vidas, su palabra transforma nuestras vidas. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Por qué lo vemos así desde lo que Romano nos está hablando? He notado que el deseo de mucha gente es hacer que la gente haga una oración de fe. Haga lo que haga la oración de fe y lo ata a la cruz de Cristo. Es más, hay gente que dice, te ato, ojo con eso, es que te ato a la cruz de Cristo. Te ato a la cruz de Cristo. Eso no es así. El objetivo es que la persona se desate en la cruz de Cristo, ¿o no? La cruz de Cristo lo desate de sus pecados. Entonces, la gente piensa que al hacer una oración, óreme, y usted va a notar que muchos hermanos de la fe van a pedir, háganme una liberación. Pastor, esta semana le pegué a mi esposa, le dije un ojo con un vino, háganme una liberación. Pastor, me dio rabia, háganme una liberación. Pastor, quebré la puerta de la casa y una patada, háganme una oración. ¡No! Lo que la persona necesita no es una oración de liberación entre comillas. Puede que haya influencias espirituales y en algún momento Dios lo va a desatar. Pero lo que la persona necesita es desatarlo del hábito al pecado. De buscar el pecado como una fuente de escape. Entonces, la única manera de ser libre del pecado es aceptando lo que Cristo ya hizo. Él ya superó al pecado, recibo la obra de Cristo y el pecado en mi vida se desata. Al entrar Jesús, pero hay un problema. Ahí no está toda la solución. Porque ahí es donde la Sagrada Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo entra a la casa de alguien, entra y esa persona recibe porque Él saca todo lo que hay, ¿cierto? ¿Se acuerda que Jesús le decía que sus espíritus inmundos salen y no sé qué? Le queda limpiecita y barridita. Pero ¿qué hace? En el caso del ejemplo del Señor Jesucristo, esos espíritus inmundos van a dar vueltas, y vuelve y dice, voy por mi casa a ver qué pasó, cómo está. Y si la persona no ha aceptado, no sigue Jesús habitando en esa persona, encuentra que la casa está desocupada. Y Jesús dijo, bueno, entonces ese espíritu inmundo le dice a otros 7 más, vengan y ocupemos esa casa que yo tenía. Eso también tiene un significado más profundo, porque yo recibí la palabra en ese momento y le dije, transforme mi vida, Señor. Pero no me di cuenta de que no es solo la oración y decirle, Dios mío, te recibo y ya, la oración salvífica. ¿Se acuerda que nosotros cargábamos en la billetera la oración del Espíritu Santo, la oración con esta signo vencerás, hasta cargábamos la pluma magnética porque pensábamos que en ese tipo de situaciones, hermano Miguel, en ese tipo de situaciones estaba la solución. En una oración X estaba la solución. No, la solución no está en rezos, responsos o crucifijos. La solución está en recibir a Jesús. Recibir a Jesús en mi vida es recibir su palabra. Entonces, a partir del momento en que acepto a Jesús en mi vida, y lo que nos está hablando la palabra acá, es que yo acepto los principios de vida de la palabra. Entonces, tengo que crecer en la palabra. Entonces, no, yo ya recibí a Cristo hace 20 años. Yo ya recibí a Cristo hace un año. Yo ya recibí a Cristo hace 6 meses. No. Lo que yo tengo que hacer, ya lo recibí y le dije, Señor, entre y controle mi vida. Pero le decimos, entre y controle mi vida, y al otro día hacemos lo que nos viene a la cabeza, no nos acercamos al Evangelio, no vamos a la Biblia, no empezamos a recibir alimento a través de los instrumentos que Dios tiene, que, hermano, la Biblia cuando habla de la constitución de la iglesia, Efesios todos los domingos nos lo está enseñando, amén, que este domingo tendremos virtual o presencial, de acuerdo como estén las normas aquí en Sabaneta, pero uno mira que en Efesios estamos mirando de una manera muy diferente que Dios establece la iglesia, y para edificar la iglesia el Señor utiliza maestros, pastores, y yo tengo que pertenecer a la iglesia del Señor, a una comunidad como esta, donde el Señor a través de sus pastores, sus maestros, etcétera, edifica mi vida. Entonces no es de hacer una oración de fe y ya, es de que yo me acerque
a Él a través de la palabra y continuamente en mi vida la palabra sea para mí como el aire que respiro. ¿Cuánto puede durar usted sin respirar? ¿Cuántas horas puede durar uno sin respirar? Por ahí encontraron uno de esos en la India que tiene como 400 años y está en estado, parece que tiene vida, pero todavía hay vida, pero hace 400 años entró en un estado ¿qué le llaman ellos? Y ahí está. Ya esa persona ya 4 años no ha despertado, yo creo que no va a despertar, a pesar de eso, se quedó ahí dormido ahí. Y hay algunos que recibieron a Cristo y están ahí. No se congregan, no reciben la palabra, no hay instrucción, no hay pastoreo, no hay guianza. Van a morir. Uno coloca en un envase agua pura. Esta agua pura que está en este vaso está viva. Pero para que el agua sea pura, normalmente en lo natural es que ella esté en un río y corra, y ahí entre aire a esa agua, el agua golpee las piedras. ¿Significa que esa agua no se va a contaminar? Claro, ahí las vaquitas de vez en cuando se van a parar sobre el río y sus heces van a quedar en el río. Pero como el agua corre, se oxigena y se golpea, por eso a veces encontramos lama en las piedras, porque al ser castigada así no se oxigena, se limpia, y esa agua que la vaquita hizo por allá hace 3 kilómetros en el río es la que usted y yo nos tomamos cuando hacemos un sancocho de olla con nuestras familias en ese río. Esa agua ya está limpia, porque hay un proceso de Dios natural hermoso en la naturaleza. Y tranquilo, tome esa agua, porque hay un proceso. Usted y yo necesitamos que esa palabra nos golpee, que esa palabra nos oxigene, que esa palabra esté en nuestro interior. No es que usted recibió a Jesús en algún momento y estancó esa palabra de Dios, porque esa palabra es como el agua, se pudre. Tiene que correr. El agua de vida de nosotros tiene que correr. La palabra ha de correr. Cuando aquí nos está hablando acerca de esa Jesús como salvación, no es letra muerta. No es algo que fue en el pasado, es algo que vive en nosotros. Y cuando habla de la justicia de Dios, es esa vida que está corriendo en nosotros continuamente a través de la palabra. Entonces no es a través de las cosas buenas que hagamos, porque lo más justo de nosotros no es justo delante de Dios. Las obras buenas de nosotros ante Dios son como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Y ¿saben qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de un muerto que ya se ha visto, ha sacado los restos de alguna persona, ha visto ese trapo inmundo que hay ahí. Algunos le sacan los restos y ni siquiera los huesos, depende de tanta medicina o de cosas que haya consumido, los huesos tienen que partirlos. Y la podredumbre todavía está ahí. Nuestra vida, las obras lindas de nosotros, lo mejor que el hombre puede hacer es como trapo de inmundicia. Porque no son nuestras obras. Es la obra que Cristo hace, que es salvadora, que es limpiadora. Entonces, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Pues a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe no es un mérito personal. No es un mérito personal. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado, y ese regalo sencillamente lo recibimos. ¿Cuánto tiene que pagar uno por un regalo? ¿A quiénes le dieron regalos recientemente? Diciembre es un mes de regalos. ¿Cuánto pagó por el regalo? Porque si fue un regalo, usted no tuvo que haber pagado nada. De la salvación no depende de nosotros. A veces nosotros tenemos ese concepto y uno lo nota. Ay, hermano, yo me siento tan mal con Dios. ¿Por qué? Porque le fallé a Dios. No le falló solo a... Más fácil se falló a sí mismo. Yo le voy a hacer una pregunta.
¿Cuántos son padres? Cuando su hijo comete un error, partió el balón en la casa, quebró ese jarrón que le costó a usted una fuerte, la que sea. Para alguien serán 20.000 pesos mucho, para alguien será 80.000, para alguien será 1,5 millones, un jarrón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted dejará de querer a su hijo porque rompió un jarrón? No lo deja de querer. Oiga, y nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. ¿Por qué? Porque es el amor. Cuando alguien que ha recibido al Señor en su corazón falla, pero es hijo de Dios, porque hay gente que se trata de hijo de Dios, no son hijos de Dios, son hijos del otro. Su vida, sus obras, todo lo que hacen no es guiado por el Señor. Pero cuando un hijo de Dios falla, la Biblia dice que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos delante del Padre Jesucristo nuestro Dios. Algunos dicen, ay no, yo era cristiano hasta anoche le falló el Señor, entonces ya soy hijo del diablo. Y no mata al hermano que le diga, hijo del diablo. ¿Usted qué hizo ayer? Hijo del diablo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a redarguir. Porque es que hay algunos que se la dan de cristianos y se mantienen de pecado en pecado. Y no sienten, el Espíritu Santo no les conmueve el pecado. Si el Espíritu Santo usted no lo conmueve el pecado, usted es como cuando uno tiene un animalito, un gatico, que el gato se lambe todo el día, se lame todo el día, ¿cierto? Le gusta estar como, entre comillas, digamos, que limpio. Y un cerdo, el cerdo le gusta. Entonces usted cree que es un gato y usted es un cerdo. Porque el pecado no le fastidia. Porque la suciedad no le fastidia. Bien, cuando hablamos de esta justicia de Dios tiene que ver con esto. Y por eso la Sagrada Escritura dice que nosotros recibimos por medio de la fe en Jesucristo esa justicia de Dios. Entonces nosotros no nos la ganamos, la recibimos como un regalo de Dios, pero ha sido algo que nos ha marcado y hoy somos hijos de Dios. Lo recibimos por medio de la fe, no es mérito nuestro, es la salvación, pero ya somos salvos. Y cuando algo afecta a mi salvación, yo tengo que acercarme delante de Dios y pedir perdón. ¿Significa que yo dejé de ser hijo de Dios? Nunca. A pesar de que el pecado estuvo ahí, yo me siento sucio y tengo la necesidad de limpiarme en Dios. Entonces eso de que yo era cristiano ayer y hoy no lo soy, es raro. Yo sí he notado en el pueblo del Señor, es más, cuando alguna persona viene de iglesias que creen que por medio de obras son iglesias legalistas. Es más, la tradición romana es legalista en ese entonces, en ese sentido, a pesar de muchas otras cosas que puede alejar a una persona. Es más, que no acerca a una persona a Dios viviendo en la tradición. Pero también he visto que hermanos que viven bajo normas, conceptos, ideas, casi que al entrar a alguna de esas congregaciones, aquí no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, entonces usted no puede tener esto, usted no puede tener eso, los que son aquí, casi que es un uniforme, uniformidad lo que vive esa gente, entonces todos son. Esos son los santos. Así vivan como diablos, perdonen el término, así vivan como los animalitos cuando uno tiene, yo no he visto animalitos, perritos y gaticos, ¿cierto? Que dicen que vive como perro y gato, o sea, no se puede, algunos no se pueden ver, pero son hijos de Dios porque tienen. No es eso, es un corazón transformado. Es que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Es haber entendido que yo lo creo, esa es la fe, porque son los principios de fe los que rigen mi vida y el Señor da testimonio de esos principios de fe. Y por eso la Sagrada Escritura nos está hablando de esa manera. Y para llegar a la parte final, que me voy a detener hoy entre el versículo, no voy a avanzar más, versículo 22, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, para todos los que creen en Él, perdón, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, entonces concluiremos en este texto bíblico,
que no es ganada. La justicia de Dios es la obediencia a la ley de Dios. La ley del Señor es perfecta. Yo creo en Él y Él me da la capacidad de vivir para Él, de vivir con Él. El Espíritu Santo ha de juzgar nuestras vidas. La palabra ha de orientar nuestras vidas. Y la palabra también nos condena o no nos condena. Algunos, al pensar en el juicio que Dios va a hacer a la humanidad, no se han dado cuenta que la Sagrada Escritura muestra que nosotros seremos juzgados conforme a este Evangelio. Es este Evangelio el que nos va a juzgar. Por eso cuando usted le pregunta a una persona acerca de Dios, la gente le dice a usted, para mí Dios es, para mí Dios no es, para mí. La pregunta es, ¿y para Dios qué? Porque usted dice, para mí Dios, pregúntele a Dios, ¿para Dios qué? La justicia de Dios se ha revelado a través de Cristo. En el principio, desde el principio, era esta palabra, y esta palabra es Dios. Esta palabra es Cristo Jesús. Seremos juzgados de acuerdo al Evangelio. Por eso hoy somos llamados a recibir la justicia de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué no cierra sus ojos por un instante? Ha sido muy sencillo este mensaje, pero ha sido muy profundo, porque está hablando de esa justicia de Dios que Dios nos está hablando en Romanos capítulo 3. ¿Por qué no le dice al Señor, Dios mío, yo quiero vivir para ti? Yo quiero entender los principios de tu palabra. Tal vez si usted está haciendo un esfuerzo para vivir para Dios, le tiene que en esta hora decirle al Señor, perdóneme Dios, porque yo he querido a través de mis obras recibir la justificación. Tal vez en tu corazón has pensado, no, es que yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy muy consagrado, yo vengo a la iglesia, yo le cumplo a Dios. Tal vez eres una persona dadivosa en la obra del Señor, eres una persona que está en todos los servicios, pero en esta hora nos damos cuenta que aunque eso hace parte de la fe, no está por fuera de la fe, es necesario dentro de la fe, no es lo que la fe hace en nosotros, es la palabra la que transforma. Padre, yo te pido que tú seas transformando, bendiciendo, glorificándote y haciendo una obra muy especial en nuestros corazones. Te adoramos, te bendimos, decimos y te exaltamos y damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Den un aplauso. Recuerde, mi amado hermano, que estamos pendientes a través de redes, ¿cierto? Si todos, espero que todos estén en el WhatsApp. Si usted no está en el WhatsApp, acérquese a mi esposa y a mi hermana Amaris, necesito estar en el WhatsApp, para poder a través del WhatsApp comunicarnos y mirar cómo vamos. Si lo vamos a hacer a través de live o si el fin de semana podemos congregarnos. ¿Está bien? Dios les bendiga a todos.